y que salgamos igual como venimos. No, Señor. Amén. Bueno, presento al Padre. El Padre John Mario Montoya es un sacerdote colombiano, nacido el 2 de febrero de 1961. Hagan cuentas. Desde joven participó de los grupos de oración de la Renovación Carismática Católica en la ciudad de Medellín, donde descubrió su vocación sacerdotal. Eso. Muy bien. Pertenece a la Congregación de Jesús y María, Padres Santistas. Sí. Y fue ordenado sacerdote el 11 de diciembre de 1988. 35 años. Ha realizado estudios de filosofía y en el seminario de María de los Padres Euristas de Bogotá. Teología en la Pontificia Universidad Javeriana. Otra vez. Pontificia Universidad Javeriana. Eso. De Bogotá. Muy bien. Y especialización en teología espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Trayectoria. El Padre John Mario ha recorrido todo el continente africano, predicando la palabra de Dios. Lo hace con mucha alegría y mucha unción. Fuerte aplauso al Señor por el Padre. Damos la bienvenida al Padre. Aquí dejo el micrófono al pueblo de Dios. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. ¿No quiere que ore por usted? Sí, claro. Nos ponemos de pie. Antes del tema vamos a hablar por el Padre. Venga. Pongan las manos aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí traigo, Señor, este Hijo tuyo, Señor. Espíritu de Dios, únguelo, Señor. Habla a través de él, Dios Padre, porque necesitamos de ti. Que tú nos hables a través de tus siervos, a través de tus instrumentos, a través de tus hijos, de este Hijo. Ha dicho sí para llevar tu palabra a todo el mundo. Hoy nos toca escucharte a través de él. Bendícelo, Señor, cúbralo, Señor, con tu sangre preciosa de la cabeza a los pies y con tu Santo Espíritu, úngelo, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que tu iglesia reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos por las intenciones del Papa Francisco, ahora que está en este camino sinodal la Iglesia, en el sínodo de la sinodalidad, para que el Señor le ilumine y le muestre el camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ustedes. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Buenos días. Como ya lo dijo el hermano, vengo desde Colombia, donde dirijo unas estaciones de radio
que se llaman Radio Minuto de Dios, emisoras Minuto de Dios. Unas emisoras católicas, carismáticas, que las 24 horas del día transmiten el Evangelio de Jesucristo. Ya después les hablaré un poquito de eso porque es un esfuerzo muy bonito que hace la gente. Estoy grabando esta conferencia, la pondré en YouTube, en mi canal de YouTube, Padre John Mario Montoya, a partir del lunes en la tarde, así que no tienen que escribir nada, pero sí es importante que si trajeron la Biblia, pues la tengan en la mano, porque yo sé que un carismático sin Biblia no sirve para nada, ¿sí? Es como un policía sin arma. Y entonces yo sé que ustedes no olvidan nunca su Biblia, como tampoco olvidan nunca su celular, ¿sí? Yo estoy seguro que si les pido a todos que levanten su Biblia, la mayoría la levantan porque es el arma del cristiano, es la mejor arma que nosotros tenemos. Así que, bueno, me han pedido que comparta en esta primera reflexión, ya el señor arzobispo, el señor obispo George nos dio una reflexión muy sencilla, muy bonita. El diácono estaba como nervioso para traducir, pero creo que fue muy bonito lo que nos dijo el señor obispo, invitándonos a la renovación carismática, a estar llenos de esa fuerza del Espíritu. Bueno, en esta primera enseñanza me han pedido que les hable del pecado. Ahí sí, Dios mío bendito, ya les vi la cara que tienen. Hablar del pecado, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla para que todos ustedes y yo comprendamos lo que significa el pecado. Y en unos 10 minutos antes de terminar, hablaré de la solución al pecado, para que no nos quedemos solamente con esa visión de dificultad negativa del pecado, sino que sobre todo hablemos de la persona que ha venido a salvarnos del pecado. Voy a pedir a los hermanos del café y del pan que ya cierren, porque ya estamos en la palabra, predicando, para que nos concentremos en la palabra. Bueno, para hablar de pecado, mis hermanos, mis hermanas, es importante hablar del proyecto de Dios, del plan de Dios, que se concibe de una manera muy clara en el libro del en el libro del Génesis. ¿En el libro del qué? Del Génesis. El Génesis es el primer libro de la Biblia. Y el primer libro de la Biblia, recuerdan ustedes que al principio, dice la palabra, al principio todo era un caos. ¿Era un qué? Caos. Era un desorden. Era un caos. Todo lo que Dios, y dice la palabra, que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas y que el Espíritu de Dios aleteaba sobre ese caos. Y luego Dios comenzó a poner orden sobre ese caos. Empezó a poner ¿qué? Orden sobre ese caos. ¿Recuerdan ustedes que empezó a crear las aguas y a dividirlas del espacio de la tierra y a crear todo lo existente? Y siempre que Dios creaba algo, dice, y Dios vio que todo era, ¿era qué? Bueno. Y Dios vio que todo era bueno. O sea que todo lo que Dios creó es bueno. Dios no creó nada malo. Nada, porque todo lo que Dios creó es bueno. Nada de lo que Dios creó es malo. Lo malo es la utilización que nosotros le damos a las cosas. Ni la marihuana es mala. Lo que pasa es que tal vez Dios la creó para una cosa y nosotros no la fumamos. Pero nada de lo que Dios ha creado es malo.
Lo malo es la utilización que nosotros le damos a las cosas. Mi abuela tenía en su mesita de noche un frasco con alcohol y ponía ahí unas hojitas de marihuana. Y cuando alguien tenía dolor de cabeza, le untaba un poquito aquí, era medicinal. Pero a nosotros nos dio por fumárnosla. Y ahí vino el problema. Pero recuerden ustedes, mis hermanos, que todo lo que Dios creó es bueno. Cuando Dios creó el sol y la luna, dice, y Dios vio que todo era bueno. Y cuando Dios creó las estrellas, y dice la Biblia que Dios vio que todo era bueno. Pero luego Dios, en medio de todo eso, creó al ser humano. Creó al ser humano. Hay dos versiones de la creación del hombre y dos versiones de la creación de la mujer. Pero Dios creó al ser humano, y les estoy resumiendo rápidamente lo que dice el libro del Génesis. Y Dios creó al ser humano y creó a la mujer. Y cuando Dios creó a la mujer, puso al hombre en un sueño profundo. ¿Qué significa que Dios puso al hombre en un sueño profundo? Algunos malintencionados dicen que Dios puso al hombre a dormir para que no viera lo que iban a crear. Pero en realidad el sentido teológico de eso, de que Dios puso al hombre a dormir cuando creó a la mujer, es que el hombre no intervino en la creación de la mujer. O sea que ella también viene de Dios. No era para demostrar entonces que ella debía depender del hombre. Por eso la saca de una costilla, no para mostrar que la mujer depende del hombre, sino para mostrar que los dos se complementan. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios vio que todo era bueno. ¿Y cómo se llamaba el lugar donde el hombre y la mujer y los animales vivían? Se llamaba Edén, paraíso. Es decir, todo era armonioso. ¿Qué significa crear? Que Dios va poniendo orden en lo caótico. Por eso uno dice que yo soy una nueva creación en Cristo, porque Dios va poniendo orden totalmente en mi vida. Entonces, ese caos se introdujo el orden. Y el hombre y la mujer vivían chévere en el paraíso. Vivían chévere, vivían bien, vivían tranquilos, tenían todo lo que necesitaban. Inclusive dice la Biblia que el hombre y la mujer estaban desnudos y ninguno de los dos sentían vergüenza de estar así, desnudos. Es decir, no había malicia, no había malicia. Vivía el ser humano en armonía, vivía el ser humano en tranquilidad. Era un espacio de felicidad. Era un espacio, inclusive Dios bajaba y hablaba con los seres humanos. Es decir, había una armonía con la naturaleza, había una armonía entre Adán y Eva, entre los seres humanos, y había una armonía con Dios. Dios bajaba y hablaba con ellos, eran amigos, había amistad con Dios. Había una profunda amistad. Ahora, ¿qué pasó? Si tienen Biblia, les voy a invitar a que la tomen en sus manos. Tomen la Biblia en sus manos. Si no tienen Biblia en su casa, aquí les vendemos unas muy baratas. Bueno, no sé si son baratas, pero por lo menos las estamos vendiendo. En el libro del Génesis, ¿sí? Dice que en el libro del Génesis dice, capítulo 2, versículo 15,
capítulo 2, versículo 15. Vamos al libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 15. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén, lo hizo para que lo cultivara y lo cuidara. Dios puso al hombre, al ser humano, en el jardín del Edén para que éste lo cuidara y lo cultivara. ¿Para que lo qué? Cuidara y cultivara. Para que lo qué? Lo cuidara y lo cultivara. Así que Dios nos puso en este mundo para cuidar lo que Él había hecho y para cultivar la tierra. Es decir, para cultivar, denme un sinónimo de cultivar. Cultivar es un qué. ¿Un qué? Un trabajo. Porque a veces yo les escucho decir a la gente que el trabajo es un castigo de Dios. No. Dios puso al ser humano para cuidar y cultivar, para cuidar y hacer producir, para cuidar y trabajar. Dios no nos puso en el mundo para ser haraganes. Nos puso para cuidar, para cultivar, para trabajar, para que con nuestro esfuerzo transformemos también lo que Dios hizo. Estamos en el capítulo 2, versículo 15, vuelvan a poner su mirada que voy a leerlo. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén, lo hizo para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín. La orden es, ¿puedes comer de cuántos árboles? ¿De cuántos? ¿De cuántos? Puedes comer de todos los árboles, ¿sí? Menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Palabra de Dios. Atención, Dios le dijo que podía comer de cuántos árboles. De todos. ¿De cuántos? De todos. Menos de uno. Puedes comer de todos, menos de uno. Ese árbol del cual no puedes comer es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, tú puedes comer de todos los árboles, pero hay algo que Dios se reservó. Hay algo que Dios dijo, eso es mío. ¿Y qué es? Saber lo que es bueno y lo que es malo. Dios le dijo al hombre, puedes comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, escúchenme, pónganme mucha atención todos aquí. Recuerden que no escriban mucho porque eso va a estar en el canal de YouTube Padre John Mario, porque mucha gente escribiendo se le olvida la frase que sigue. Pongan más bien atención a la Biblia. Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles que tienen, pero solamente uno no puedes comer. ¿Cuál? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué está diciendo Dios? Yo me reservo lo que es bueno y lo que es malo. Saber lo que es bueno y lo que es malo solamente lo puede decidir Dios. Dios dijo, puedes comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, saber lo que es bueno y saber lo que es malo solamente lo puede decidir Dios. Eso es una cosa tremenda, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy nos dice, no es Dios el que decide lo que es bueno y lo que es malo.
son los gobernantes, son los científicos. Ellos son los que deciden lo que es bueno y lo que es malo. Es el pueblo, el poder popular, el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios dijo, no, Señor, no son los gobernantes, no son los medios de comunicación, no son los poderosos, no es el poder del pueblo. Saber lo que es bueno y lo que es malo le corresponde a Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me he hecho entender hasta ahora? Lo que he dicho es, Dios todo lo creó, Dios todo lo creó, bueno. Ahora, cuando Dios puso al hombre y a la mujer en el mundo, les dijo, los he puesto aquí para que cuiden y cultiven, cuiden y cultiven, cuiden y cultiven. Y luego les dijo, pueden comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, saber lo que es bueno y lo que es malo le corresponde a... Díganlo, ¿le corresponde a quién? A Dios. ¿Le corresponde a quién? A Dios. Y háganlo con la mano, a ver, para que no se me duerman. Saber lo que es bueno y malo le corresponde a... Dios. Le corresponde a... Dios. Ahora, capítulo 3 del libro del Éxodo. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Eso le preguntó la serpiente a la mujer. Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol que está en el jardín. Eso le dijo la serpiente a la mujer. Estoy en el capítulo 3, versículo 1. Le habló la serpiente a la mujer, ¿verdadero o falso? Están como dormidos. A ver. La serpiente le habló a la mujer y le dijo, así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol que está en el jardín. ¿Habló la serpiente, sí o no? Sí. Bueno, y luego le dijo, así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Verdadero? Levanten los que dicen que es verdadero. Levanten la mano. Levanten la mano los que dicen que es falso. Y levanten la mano los que no dicen nada. A ver, por favor. A ver, hermanos, pónganme mucha atención porque esto es importante. La serpiente le habló a la mujer y le dijo, así que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Dios no dijo eso. Dios dijo, pueden comer de todos, menos de uno. La serpiente, o sea, el mal, porque la serpiente simboliza el mal. No es que una serpiente sea Satanás. ¿Por qué la serpiente? Porque las serpientes en esa época en Israel eran chiquitas, no eran como las anacondas de la selva amazónica, sino que eran unos animales pequeños, pero su herida era mortal. Y entonces la serpiente comenzó a confundir. ¿Comenzó a qué? A confundir. Y comenzó a sembrar dudas sobre el mandato de Dios. Les hizo dudar del mandato de Dios, porque dice, la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. ¿Eso es verdadero o eso es mentira? Es mentira, porque Dios no dijo eso. Dios lo que dijo fue, pueden comer de todos. El mal trata de confundir, de tergiversar la orden de Dios. Entonces la mujer le contestó,
podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. La mujer le dijo, no, podemos comer de todos los árboles que están ahí, menos el del medio. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. ¿Eso es verdad o mentira? Mentira. La mujer dice, Dios nos ha dicho que no podemos comer ni tocar. Dios no dijo que no lo tocaran. La mujer agregó, le puso como malicia la cosa. No por eso decimos que las mujeres agregan y hablan más. No es eso lo que quiere decir el texto, sino porque agregó, le puso malicia. Atención, Dios no dijo que no lo tocaran, Dios dijo, no coman, no coman, no coman. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, escuchen, el mal le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Mire lo que está haciendo la serpiente, le está diciendo no. Si Dios había dicho que morirán y la serpiente está diciendo que no morirán, ¿qué está diciendo la serpiente de Dios? Que Dios es un ¿qué? ¿Un qué? Mentiroso. La serpiente está diciendo que Dios es un mentiroso. Está poniendo dudas sobre Dios. Está haciendo dudar a la mujer sobre Dios. Dios es un mentiroso. Porque el mal lo que hace es que dudemos de Dios. Que dudemos de las indicaciones de Dios. Que dudemos de las órdenes de Dios. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces ustedes serán como Dios. Atención. Dios sabe muy bien que si ustedes comen de ese árbol, sabrán lo que es bueno y lo que es malo. Serán como Dios. ¿Serán como qué? ¿Serán como qué? Serán como Dios. Atención. ¿Cuántos dioses hay? Y si todos somos como Dios, entonces ¿cuántos dioses habrán? Muchos, muchos. Porque le dijo, si ustedes comen de ese árbol, ustedes serán como Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo la serpiente a la mujer? Ahora los dioses serán ustedes. Atención, estoy hablando de pecado. Dice la Biblia que la mujer y el hombre comieron de esa fruta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva no es haberse comido una manzana. El pecado de Adán y Eva fue el pecado de Adán y Eva fue no obedecerle a Dios, dudar de Dios, no querer depender de Dios. Lo que la serpiente sembró en el corazón de Adán y de Eva fue esto: no le crean a Dios. Dios es un mentiroso. No le crean a Dios. Ustedes pueden decidir lo que es bueno y lo que es malo. Ustedes son como dioses. ¿Qué es lo que la serpiente sembró en el corazón del ser humano?
la desobediencia, el no querer depender de Dios, el querer autodeterminarnos, Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué dicen los grupos feministas sobre el aborto? ¿Qué dicen? ¿Por qué el aborto es bueno? ¿Qué le dicen a la mujer? ¿Cómo? Alguien mencionó la palabra cuerpo por aquí. ¿Por qué? Ella puede decidir sobre su cuerpo. Mujer, tú puedes decidir sobre tu cuerpo. Es decir, tú eres la que decide si es bueno o es malo, no Dios. Es la misma actitud engañosa de la serpiente. Mujer, es tu cuerpo, tú decides sobre él. No, atención. Estás partiendo de un principio erróneo y falso. Tú no puedes decidir sobre tu cuerpo, porque decidir lo que es bueno y lo que es malo es competencia de... Es competencia de... Es competencia de Dios. Dios. Es competencia de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué es el pecado? Escúchenme. Estamos hablando de la raíz del mal, de la raíz del pecado. ¿Cuál es el pecado? La desobediencia, el querer ser iguales a Dios, el no querer depender de Dios, el deseo de autodeterminarnos, autodirigirnos. Ese es el pecado. Atención, todo lo que ustedes y yo nos confesamos son consecuencias de este pecado. Pero el pecado realmente consiste en: yo me autodetermino, a mí no me manda Dios, yo puedo decidir lo que es bueno y lo que es malo. Yo puedo decidir lo que es correcto y lo que no es correcto. Que Dios no me diga cómo, porque yo soy el dueño, yo soy la dueña de mi cuerpo. Yo decido si es bueno o si es malo. Cuidado. Ese es el pecado. El pecado es no querer depender de Dios, el querer ser iguales a Dios. Ese es el pecado, mis hermanos. Todo lo demás son consecuencias de esto. En tu matrimonio, el pecado no es la infidelidad. El pecado es que tú no quieres depender de Dios y por eso eres infiel. Hermanos, el pecado no es el robo. El pecado es que tú y yo no queremos obedecerle a Dios, que dijo: no robarás. O sea que el pecado es no querer obedecerle a Dios, no querer depender de Dios, no querer obedecerle a Dios. Ese es el pecado. Por eso, esa es la raíz del mal. Les voy a poner un ejemplo que me gusta siempre poner cuando hablo de esto. Cuando mi madre estaba viva, que murió hace 8 años, y ha sido una pena muy grande para mí y mis 2 hermanas, yo iba todos los días a comer con ella. Un día yo llegué, y cuando yo llegué, porque a mi madre le encantaban mucho las plantas, unas plantas que nosotros llamamos anturios, orquídeas, en la ciudad de Medellín, donde florecen mucho las plantas, las flores son hermosísimas, de colores. Cuando yo llegué, mi madre me dijo: mi hijo, mira esta planta, tiene una hoja que se está muriendo. Entonces ella tomó la tijera
y cortó la hoja. A los 3 días, nuevamente, bueno, yo iba todos los días, pero a los 3 días que volví, me dice: mi hijo, mira, a la planta le salió otra hoja mala, cortémosla. Y así como 3 o 4 veces, y cortó como 3 o 4 hojas. Ya la planta casi no tenía hojas, la era matando. Pero un día mi madre, que sabía, no había estudiado agronomía, pero la vida le había enseñado muchas cosas, dijo mi madre: mi hijo, yo creo que el problema no está en las hojas. Yo creo que el problema está en la raíz. Entonces, vamos a sacar la planta. La sacamos de la maceta, de la matera donde estaba plantada, y nos dimos cuenta que la planta no tenía por dónde evacuar el agua. Entonces, que estaba casi que podrida esa agua. Entonces la planta no podía respirar y estaba inundada. Bueno, sacamos la planta, la pusimos en una nueva matera, en una nueva maceta que tuviera desagüe, le pusimos tierra nueva, y a los 15 días la planta estaba bonita. ¿El problema estaba en las hojas o en la raíz? En la raíz. A veces ustedes y yo, cuando nos vamos a confesar, nos confesamos de las hojas dañadas, pero la raíz sigue descompuesta. Y por eso cada que tú y yo nos confesamos, aún desde chiquitos para la primera comunión hasta ahora, decimos casi siempre los mismos pecados. ¿Por qué? Porque nos confesamos de las hojas, de las consecuencias y no de la raíz. Nos confesamos de las consecuencias del pecado, que soy malgeniado, que soy grosero, que no soy correcto, que soy infiel, que soy deshonesto, que me porto mal. Esas son las hojas dañadas. Pero la raíz sigue dañada. Y mientras la planta tenga raíz dañada, las hojas estarán dañadas. ¿Cuál es la raíz? El pecado. ¿Y cuál es el pecado? El no querer depender de Dios, el no obedecer a Dios, el no obedecer sus mandatos, el no obedecer sus indicaciones. Ese es el pecado. Por eso es algo muy profundo el deseo de no obedecer a Dios. Yo hago mi vida como a mí me dé la gana. Para eso soy inteligente. Para eso trabajo y tengo plata y me la gasto en lo que yo quiera, porque yo me la gasto. Y Dios no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. No queremos depender de Dios. Por lo tanto, el pecado es no obedecerle, no querer depender de Él y querer ser iguales a Él. Atención, querer ser iguales a Dios, no aceptar nuestra humanidad, nuestros límites, nuestras debilidades, sino que queremos ser como dioses. Consecuencia de esa desobediencia de Adán y Eva. Miren, primero, hubo altercado entre ellos.
porque Dios fue donde la mujer y le dijo, ¿y qué hiciste? Dios fue donde el hombre y le dijo, ¿y qué hiciste? Y el hombre, ¿qué dijo? ¿La mujer? Uy, tan valiente, tan macho. Y cuando Dios vino y te dijo, ¿qué hiciste? ¿Dios qué dijo? ¿El hombre qué dijo? ¿Adán qué dijo? Yo no. La mujer. Entonces Dios se fue para donde la mujer y le dijo, ¿qué hiciste? Y la mujer ¿qué dijo? ¿Yo? Tan valiente la mujer. ¿Yo no. La serpiente. ¿Quién había creado la serpiente? ¿Quién creó la serpiente? En último término, la mujer está diciendo, tú fuiste el culpable por haber creado a la serpiente. Pero, consecuencia del pecado, ninguno de los dos fue capaz de decir, sí, yo comí, yo lo hice. Yo creo que esa noche esa pareja tuvo la primera garrotera en el mundo. Porque Adán y Eva comenzaron el uno a decir, ¿y tú por qué no le dijiste a Dios que sí? Pero tú que eres tan fuerte, tan valiente. Consecuencia, se rompieron las relaciones armónicas entre los seres humanos. Pero luego dice la Biblia, una cosa tan bella, pero tan dura, dice, versículo 8 del capítulo 3 del libro del Génesis, dice, el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. ¿Se estaban escondiendo de quién? De Dios. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y ahí empezó. El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y comí. Consecuencia de ese pecado, se le escondieron a Dios. Y desde ese momento los seres humanos le agarramos miedo a Dios. Supe que venías y tuve miedo de ti. El que era amigo de los hombres y las mujeres comenzó a tener miedo de Dios, a esconderse de Dios. Gran consecuencias, la destrucción del matrimonio, esconderse de Dios, tenerle miedo a Dios. Mucha gente hoy se sigue escondiendo de Dios porque no queremos vernos cara a cara con Él. Le tenemos miedo a Dios, miedo a Él, y nos escondemos de Él. Y después la descendencia que ellos tuvieron, el uno mató al otro, consecuencia del pecado, la envidia, la muerte, el asesinato, el odio entre los hermanos. Todo tiene un origen, todo tiene una raíz. ¿Cuál es la raíz, doña? Sí, pero ¿cuál es el pecado? La desobediencia. Muy bien, mírenme para acá, no se me distraigan. Miren para acá. ¿Cuál es el pecado? La desobediencia, el no querer depender de Dios. Ese es tu pecado y ese es mi pecado. Mi hermano, mi hermana, ahora bien, Dios hizo todo lo posible por rescatar a su pueblo. ¿Saben?
envió profetas, envió jueces, envió hombres y mujeres, hasta que Dios dijo: voy a ir a rescatar a mi pueblo. Y cuando José quería desechar a María, un ángel se le apareció en sueños y le dijo a José: José, no la deseches, le pondrás por nombre. ¿Cómo le pondrás por nombre? ¡Jesús! El ángel se le apareció a José en sueños y le dijo: le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le pondrás por nombre Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que Jesús es el Salvador. A ver, les he dicho que el pecado es la desobediencia, que el pecado es querer hacernos como Dios, que el pecado es querer hacer una vida independiente de Dios. Y dice el ángel, cuando se le aparece a José, le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué se llamará Jesús? Porque salvará a su pueblo de los pecados. Lo salvará del pecado. Lo salvará del pecado. O sea que cuando ustedes y yo decimos Jesús, mi Jesús, estamos diciendo el que me salva de mi pecado. Es decir, escúchenme. Esto es muy importante lo que les voy a decir. O sea que con Jesús, esta historia del libro del Génesis se borra. Es decir, que con la persona adorable de Jesús, esta historia se borra. Es decir, que con la persona de Jesús, Dios dijo: borrón y cuenta nueva. Aunque se hayan perdido del Edén, aunque hayan sido enemigos unos de otros, aunque haya habido un hermano que mató a otro, con la persona de Jesús hay un nuevo comienzo, hay una nueva historia, hay una nueva creación, hay una nueva oportunidad, hay un nuevo camino, hay una nueva creación, mis hermanos. Esto sí que me parece bonito. Porque yo no solamente quería hablarles del pecado, sino que quería hablarles del que nos salva del pecado. Y el que nos salva del pecado se llama Jesús de Nazaret, porque Él salva a su pueblo de los pecados. Amén. Y si tú lo crees, dale un aplauso a Jesús, porque con su muerte en la cruz, su vida nos salva de todos los males. Amigos, amigas, ustedes y yo, con la persona adorable de Jesús, con la persona maravillosa de Jesús, Dios Padre nos está diciendo: volvamos a comenzar. En Él hay que obedecerle a Él. En Él se te devuelve la dignidad. En Él se vuelve a restablecer la relación entre Dios y los hombres. En Él las relaciones destruidas se vuelven a restaurar. En Él el mundo vuelve a comenzar. Hay una nueva historia en la persona de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ese es el pecado y ese es el Salvador. Y ustedes y yo hemos venido a este retiro, a este congreso. Ustedes y yo hemos venido, mis hermanos, para comenzar una nueva historia, una nueva creación. Porque Dios a ti y a mí nos está dando una nueva posibilidad, un nuevo comienzo, una nueva historia. Hayas hecho lo que hayas hecho en Jesucristo, hay una nueva posibilidad para ti y para mí. Te hayas embarrado, hay una nueva oportunidad. Dios quiere limpiarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere purificarte.
Dios no dijo, hey, dejémoslos que se metieron en problemas, que miren ellos cómo salgan. No, Dios hizo una cosa muy bonita. Dijo, yo los voy a ir a rescatar, yo los voy a ir a salvar, yo los voy a ir a liberar, yo los quiero salvar. Hay una nueva posibilidad. Mis hermanos, mis hermanas, esto es tan bonito, tan chévere, tan interesante, tan profundo, que en la persona de Jesús, ustedes y yo tenemos una nueva oportunidad. Hay una nueva oportunidad para ti. Hayas hecho lo que hayas hecho, hayas metido las patas como las hayas metido, hay una nueva posibilidad. Mi hermano, solamente una cosa, solamente tú y yo necesitamos decirle a Jesús, he pecado, quiero comenzar una vida nueva. No necesitas más. He pecado, he comenzado una vida nueva. Hey, cuando te vayas a confesar, no solamente te confieses de las hojas dañadas, descubre tu raíz, y la raíz en todos es igual. Mi deseo de ser independiente, mi deseo de no depender de Dios, ese es tu pecado, ese es mi pecado. Tu pecado y mi pecado es no querer depender de Dios, no quererle obedecer. Dígale al del lado, sacuda al del lado, despiértelo, dígale, desobediente, desobediente. Dígale al que está a su lado, desobediente, pero sacudan esa marmota. Mis hermanos, el pecado es, bueno, pero ya, tampoco abuse. El pecado es no desobedecer a Dios. Y en la persona de Jesús se nos da la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva historia. En la persona de 5 minutos. En la persona de Jesús hay una nueva creación, una nueva historia, un nuevo comienzo. Lo único que tú tienes que decirle a Jesús es, yo te acepto como mi Salvador, mi Redentor. Tenga la bondad de poner las manos sobre las rodillas, hermanos, con las palmas hacia arriba. Pongan las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. En una actitud de adoración, en un momento de silencio. Y vamos a hacer una oración muy sencilla, mis hermanos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y probablemente ustedes y yo hemos llevado una vida parecida a la de Adán y Eva. Hemos desobedecido. Hemos querido hacer nuestra vida como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos place, sin querer depender de Dios, sin querer depender de Él, sin querer depender de Él. Y mis hermanos, ahí donde estás calladito, quiero que todo el mundo esté sentado. Y quiero, hermano, que pongas tus manos sobre las rodillas con tus ojos cerrados. Y que tú le digas al Señor en este momento una oración muy sencilla de aceptación de Jesús, un canto de aceptación de la salvación de Jesús. Y ahí sentadito como estás, con tus manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba. También los servidores tienen que hacer eso. Son los primeros que deben hacer. Levantar un poco sus manos y decirle a Jesús, Señor, yo también he sido desobediente. Yo también me parezco a Adán y Eva, a mis primeros padres.
porque he tergiversado tus indicaciones, porque he querido hacer mi voluntad, las cosas como a mí me placen, como a mí me gustan. Oh Dios, te pido perdón. Te pido perdón por mi dureza de corazón. Te pido perdón por mi corazón duro, insensible. Y en este momento, Señor, Jesucristo, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como el que me da una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Yo te acepto, Jesucristo, como mi Señor, mi Salvador, para que comencemos una nueva historia, un nuevo mundo, unas nuevas relaciones fraternas entre todos. Bendito sea, Señor. Quiero amarte como puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas para las tuyas. Es hora de que vos en mí. Jesucristo, en este momento yo te acepto como mi Señor y Salvador. A ti, Señor, te doy la dirección total de mi vida, la dirección total de mi existencia. A ti, Señor, te doy todo lo que soy. Quema mi vida, quema mi pecado, quema mi mal con tu fuerza. Saca lo malo que hay en mí. Libérame de ataduras, de esclavitudes, de miedos. Jesucristo, gracias por darme una nueva oportunidad. Por eso cantamos, quema mi vida. Quema mi vida, Quema mi ser, saca de mí lo que ya no tiene nada, hazme de nuevo, yo quiero ser. quema mi vida, quema mi ser, Tú eres el vivo alfarero.